Hola, mi nombre es Igor y te doy la bienvenida a Igormo. El Perrelet Turbine Rainbow es la última propuesta de Perrelet. La serie Turbine, nacido en el año 2009, supuso un cambio de inflexión en la historia moderna de Perrelet, una casa relojera nacida en 1777. En el año 2006 yo me encontraba en plena transición de mi antiguo trabajo como funcionario del Estado español a mi faceta como joven emprendedor en el sector de la relojería. En aquel momento mis conocimientos de la relojería se limitaban a las 8 o 9 principales marcas o las marcas más comerciales. Quizás por eso pasó desapercibido en aquel momento el Perrelet Horas Saltantes, un reloj divertido que puso una inflexión en aquel momento en la casa relojera Perrelet. En el año 2010 mis conocimientos de la relojería ya eran mucho más amplios y desde luego no pasó desapercibido el lanzamiento del modelo Turbine, un modelo que ha hecho el cambio que nos ha llevado hasta hoy en la casa Perrelet. Si aquellos relojes ya eran divertidos, no te puedes imaginar cómo han cambiado la historia desde entonces. Unos relojes que actualmente están reconocidos tanto por periodistas como por los aficionados. Pero yo creo que antes de empezar a hablar del reloj, deberíamos, por respeto a la marca, conocer un poquito la historia de Perrelet, una casa nacida en 1777 y que simplemente por las canas merece todo nuestro respeto. Abraham Louis Perrelet nació en Suiza en 1729 y fue uno de los mejores relojeros de su tiempo. En 1777 desarrolló el sistema de carga automática para los relojes de bolsillo. Estudios recientes atribuyen este invento a Hubert Sutton en 1778 y también sabemos que fueron varias las casas relojeras que en esa misma época desarrollaron sistemas de carga mediante oscilaciones de péndulo. La realidad será difícil de saber, pues apenas quedan registros de las patentes de esa época. Lo que sí quedó reflejado en los libros de compra de Breguet, libros que hasta hoy conserva la manufactura, es que en 1780 Breguet compró 10 relojes de carga automática a Perrelet, los cuales usó para conocer su mecanismo e intentar implantarlos en sus modelos, pero al no lograr hacer que funcionaran correctamente, en 1800 Breguet desistió de producir relojes de carga automática. En 1780, Perrelet creó el primer podómetro, mecanismo que permitía medir los pasos y la distancia recorrida. Me resulta curioso que sea esto uno de los mayores alicientes actualmente para la compra de los smartwatches, elemento que a nivel mecánico fue inventado en 1780. Quizás sea esta una de las razones por las que creo que nunca tendré un smartwatch en mi colección. Otros de los logros de Perrelet fue la creación del escape cilíndrico con calendario o el pulir los piñones, ruedas y escape, con el fin de mejorar la calidad y por ende la precisión, algo que en aquel momento ninguna otra casa relojera hacía. Louis Frédéric Perrelet, nacido en Suiza en 1781 y nieto de Abraham Louis, desde pequeño demostró grandes dotes para la micromecánica, motivo por el cual, tras un primer aprendizaje en el taller de su abuelo, se desplazó a París para estudiar en los talleres de Breguet, centro más importante en aquel momento. En 1823 presentó en la Exposición Universal de París un reloj con péndulo astronómico. Dicho invento lo consagró como relojero experto y pasó a ser oficialmente el relojero del rey. En 1827 desarrolló el contador de física y de astronomía con ratapante, lo que le valió la medalla de la Academia de las Ciencias Francesas de 1830. Además, este mecanismo perfeccionó el cronógrafo y fue el precursor del secundero partido. Luis, además de los múltiples premios que recibió en toda su vida, fue condecorado con la Legión de Honor en grado de caballero, máxima distinción del Estado francés gracias a su talento y esfuerzo. Por desgracia, tras el fallecimiento de Louis Perrelet entró en una época oscura, años en los que se limitó a subsistir. En 1995 nos presentaron un nuevo movimiento, un movimiento denominado de doble rotor. El rotor principal, que todo el mundo conocemos, y un rotor secundario que estaba debajo de la esfera, cuya función era transmitir energía y ampliar así la energía producida por el rotor principal. Esto poco a poco lo ha ido haciendo que Perrelet se encuentre muy bien en un nicho de mercado entre los 5 y 7.000 euros. Ha desarrollado una nueva I+D con movimientos muy interesantes y poco a poco Perrelet está llamando la atención. No solamente... En el año 2009 Perrelet nos presentó la serie Turbine, un modelo inspirado en el doble rotor de 1995 pero con grandes cambios estéticos y funcionales.
Inspirado en las turbinas de los motores a reacción de los aviones, el rotor situado debajo de la esfera se construyó en láminas de aluminio muy ligeras en forma similar a las palas de las turbinas de los aviones. En los extremos de dichas palas se incorporaron 5 contrapesos fabricados en tungsteno, los cuales, ante cualquier mínimo movimiento, provocan que las aspas giren a gran velocidad, creando una sensación óptica hipnotizante. Para resaltar este fenómeno, Perrelet rediseñó la esfera pasando los índices a un aro externo, dejando que la esfera fuera las aspas propiamente dichas y serigrafiando el nombre en la parte interior del cristal. A posteriori, debajo de esas aspas colocaron unos discos de colores y formas diferentes, lo que permitió que cada versión del Turbine tenga un efecto óptico personal que resalte ante cualquier movimiento de la muñeca del usuario. En la serie Turbine, la masa oscilante de la esfera tiene una función únicamente ornamental. Ni siquiera está conectado con el sistema del automático, ya que de esta forma perdería velocidad y así la gracia de la esfera. Pero antes de continuar, pongamos los puntos sobre las IES. Es cierto que la serie Turbine en el año 2009 supuso un soplo de aire fresco en el sector relojero en general. Una línea divertida y con carisma, pero se ha convertido en toda la colección de Perrelet. Y al igual que pasó con Hublot y su modelo Big Bang, un reloj que supuso un cambio en la marca, actualmente es única y exclusivamente una colección de un solo modelo. Esto que a nivel comercial puedo llegar a entender, puesto que has llegado a conseguir un producto que funciona. Como aficionado, directamente te digo que me aburre. No es precedente que todos los modelos de una marca sean únicamente un reloj. Si bien es cierto que los movimientos apenas han cambiado en concepto en los últimos 70 años, más allá de la incorporación de nuevos materiales, en el caso de las cajas, en la última década, con la incorporación de nuevos materiales, se ha dado un salto abismal. Son muchas las casas relojeras que actualmente utilizan materiales procedentes de la industria aeroespacial o la Fórmula 1. Materiales ligeros, resistentes y muy bonitos. Este es el caso del Perrelet Turbine, cuya caja está realizado en policarbonato y fibra de carbono, material que no se altera ante los cambios de temperatura, resistente a agentes químicos y muy ligero. Más adelante, en mi opinión, te contaré lo que realmente pienso sobre estos nuevos materiales, pues no es oro todo lo que reluce. La caja, con una estética muy deportiva y actual, se acompaña de un bisel plano y un fondo realizado en acero inoxidable con recubrimiento de PVD negro. El fondo tiene un cristal de zafiro que nos permite ver el movimiento, el calibre P331MH, algo que como aficionado a la relojería agradezco, ya que me hipnotiza ver los movimientos en funcionamiento. La tapa trasera va a rosca, no así la corona, que es a presión, pero esto no impide que la hermeticidad sea de 100 metros, más que suficiente, puesto que no estamos ante un reloj herramienta. La caja de 44 milímetros puede parecer a priori algo grande, sobre todo para todos aquellos que tenemos muñecas inferiores a 18 centímetros, pero al tener un grosor de tan solo 13.82 y una distancia de asa a asa de 50 milímetros, te puedo asegurar que se adapta muy bien a cualquier tipo de muñeca. El concepto desarrollado por Perrelet en esta esfera le confiere un carisma y una personalidad propia. Es cierto que actualmente existen muchísimas esferas en el mercado divertidas, pero con la personalidad y con el carisma que tiene este Perrelet, me atrevería a decirte que ninguno. Las aspas están facetadas de tal manera que al girar provocan un juego de colores y efecto visual sobre la esfera interior muy atractivo. Debajo de las 12 aspas, Perrelet ha colocado un disco con diseño de gotas de pintura, basado en el concepto desarrollado por el pintor norteamericano Paul Jackson Pollock y su pintura de goteo. Según la velocidad de giro de las aspas, captamos una combinación de colores en la esfera que se asemeja mucho al efecto óptico producido cuando la luz atraviesa gotas de agua en suspensión. Los índices horarios pares en números arábicos e impares en trazos se presentan en un disco exterior en unas tonalidades de colores diferentes. Estas están recubiertos de superluminova del mismo color, lo que le da un toque de elegancia pero que no es práctico ante la ausencia de luz.
Las agujas de horas y minutos, por tamaño y color, son de muy fácil lectura. La aguja del secundero central en rojo ofrece ese toque de deportividad y elegancia al conjunto. El cristal es de zafiro con tratamiento antirreflectante. En la parte interior, serigrafiado, encontramos el nombre de la marca y el año de creación, 1777, cosa que yo también haría si tuviera el privilegio de tener una empresa con tanta historia. Si algo valoro sobremanera de una casa relojera es que produzca sus propios movimientos, lo que conocemos como manufactura. Muy probablemente habrás leído en algunos blogs o podrás escuchar en algunos canales de YouTube a muchos expertos decir que la palabra manufactura está sobrevalorada, que ellos prefieren movimientos genéricos que han sido muy testados antes que movimientos específicos. Para mí no puede ser lo mismo, y por supuesto no es lo mismo, que una casa relojera dedique un equipo multidisciplinar 2, 3, 4 años de trabajo y varios millones de euros a desarrollar su propio movimiento. Manufactura no es sinónimo de calidad. Existen muchas casas relojeras que son manufactura y que producen relojes que no tienen una precisión o una calidad adecuada. Pero al final el mercado, igual que la madre naturaleza, es muy inteligente. Todas esas casas relojeras que no han sabido estar a la altura del producto, poco a poco han desaparecido. Al igual que las especies que no son capaces de adaptarse, la propia naturaleza las elimina. Por supuesto, un movimiento manufactura tiene que ser la partida para empezar a hablar. El calibre Perrelet P331MH es un movimiento mecánico automático manufacturado. Es una evolución del calibre 321. Este movimiento trabaja a 28.800 alternancias, posee 25 rubíes y una reserva de marcha de 42 horas, algo escaso sinceramente para los estándares actuales que suelen rondar las 70. Este calibre posee un certificado COS, pero es que además ha pasado el certificado cronofiable otorgado por los laboratorios Dubois, que garantizan una precisión y fiabilidad. Para obtener este certificado de cronofiabilidad, los relojes son sometidos durante 21 días a un envejecimiento simulando el desgaste producido en un reloj en 6 meses de uso. Para superar estas pruebas, el movimiento es sometido a más de 20.000 impactos, tensiones térmicas hasta 55 grados centígrados, hermeticidad, amplitud y una reserva de marcha, entre otras muchas pruebas que le realizan. El calibre Perrelet P331MH también ha sido sometido al certificado COS. Esta organización realiza unas duras pruebas a los relojes a fin de otorgarles el certificado cronómetro, en la cual su precisión debe permanecer dentro del rango estipulado de -4 a +6 segundos día. Este reloj se acompaña de 2 correas. Por un lado tenemos una de piel negra con el forro interior de caucho, lo que facilita la conservación de la misma al impedir que el sudor dañe la correa. Esta correa de alta calidad y tacto suave se acompaña de un cierre despegable de acero PVD cómodo, fácil y seguro. La correa no presenta agujeros perforados en su totalidad, por lo que el ajuste se hace desde el interior, mediante un macho que engancha en la parte interior de la correa. Este sistema es rápido y fácil, no precisas de herramienta alguna, y aunque la primera vez que lo puse tuve la sensación de inseguridad, una vez puesto me di cuenta que ya no había forma de moverlo. La correa se acopla a la caja de una forma muy específica, por lo que no hay posibilidad de error, o encaja o no encaja, no existe otra alternativa. El enganche a la caja es mediante un pasador. En el supuesto que estés pensando en adaptarte a este reloj una correa de tu gusto, debes de saber que se va a quedar en eso, pensando, pues dudo que encuentres en el mercado modelo alguno de correa que no sea original de Perrelet. Por otro lado, Perrelet incluye un conjunto de correa de caucho ideal para el verano o actividades acuáticas. En este caso, la correa de caucho se acompaña de un cierre de hebilla de acero en PVD negro. El estuche, de una estética muy deportiva, está fabricado en plástico negro. Dentro encontramos bien protegido el reloj, la correa y la herramienta. Siempre os he dicho que los relojes, una vez que los vamos a dejar, debemos de guardarlos en sus estuches de tal forma que los protejamos. En este caso creo que el tamaño es un pelín excesivo y no te va a ser tan fácil encontrar ese hueco donde acoplar tu reloj.
Perrelet cuenta con 244 años de historia. Simplemente por respeto a todos esos profesionales que lo han llevado de una forma loable hasta hoy, merece ya todo mi respeto. Perrelet produce relojes de calidad, modernos y a un buen precio. Pero tiene un punto débil o talón de Aquiles, que para mí es la distribución. Y con esto no te estoy diciendo que si tú te compras un reloj de Perrelet y tienes un problema, no vayas a tener un servicio técnico donde te atiendan. Eso está garantizado. Estoy diciendo que Perrelet tiene pocos países donde vende sus relojes. Y dentro de los pocos países donde podemos adquirir un producto Perrelet, como es el caso de España, las joyerías que los distribuye son joyerías que están ubicadas en ciudades pequeñas y que no tienen una gran tradición relojera. Realmente esto en el año 2022 no debería de ser un problema, porque tienes otras muchas formas de poder tener contacto con la marca. Existen blogs de relojes, existen canales de YouTube, e inclusive tú puedes adquirir el producto en la propia página web de Perrelet, sabiendo que por la ley europea de transacciones electrónicas, si el producto no es lo que tú esperas o te ha decepcionado, tienes 14 días para devolución del producto sin dar ningún tipo de explicaciones, están obligados de por ley. Este vídeo no es un artículo patrocinado. Nosotros tuvimos un primer contacto con Perrelet en junio del año 22. Se ofrecieron gustosamente a dejarnos un reloj para que nosotros hiciéramos las pruebas y, si creíamos oportuno, hacer una watch review y un vídeo. Nosotros lo que hemos querido transmitirte en este vídeo ha sido mi conocimiento, mi saber leal y entender de una persona que lleva en el sector relojero desde el año 2004. He visto muchas casas relojeras, he tenido muchos productos en mi mano y es lo único que he intentado transmitirte. Por supuesto, Perrelet ha apostado por unos materiales modernos y de calidad, como es la fibra de carbono, material utilizado actualmente por muchas casas relojeras, la industria aeroespacial o la Fórmula 1. Pero en este punto me gustaría dejarte una advertencia. En mi carrera profesional te puedo decir que he visto algunos relojes de estos arañados. No es fácil, pero se puede producir, con lo cual lo que te pediría es que tengas un poco de cuidado y no creas que tu producto es irrompible. Si creemos en las historias populares, sabemos que al final de un arco iris los duendes han escondido una olla repleta de monedas de oro. Yo no sé si vamos a encontrar mucho oro detrás de este Perrelet, pero desde luego en el camino habrá merecido la pena. Y como siempre te digo, esta es mi opinión, pero no te bases en una sola opinión. Lee artículos, escucha otros canales de YouTube y llega a tus propias conclusiones, porque la decisión final la tomas tú. Esta es mi opinión del Perrelet Turbine Rainbow. Pero también me gustaría escuchar la tuya. Por favor, déjanos tus comentarios abajo. Este vídeo no es nada más que un pequeño resumen que hemos hecho sobre un artículo publicado en igormo.com, centro neurálgico de nuestra empresa. Si quieres comprar este reloj o simplemente estás interesado en conocer un poquito más este reloj, en igormo.com encontrarás un artículo con fotos más detalladas y explicaciones más profundas. Ahí es donde realmente nosotros nos explayamos. Si te ha gustado el vídeo, dale like, pero lo más importante para nosotros es que te suscribas. Eso sinceramente nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, a fin de que poco a poco nos vaya posicionando. En breve nos volveremos a ver con otra review de otro reloj interesante.